tenemos la suerte de tener en Radio Sefarad a Carmelo Jordá. Hola, Carmelo. Hola, muy buenas tardes. A Clemente Corona. Hola, Hola, ¿qué Clemente. tal? Buenas tardes. Y en conexión telefónica a David Fernández. Hola, David. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantados de teneros en Radio Sefarad para que nos descubráis Sefarad. Sí, muchas gracias. No, pues lo que hemos hecho ha sido eso, tanto David como Carmelo como yo, como otros 3 periodistas, ¿no? Que son Ani Arena, Rafa Pérez y Javier Carrión. Hemos recorrido, auspiciados por la Red de Juderías de España durante el verano, las juderías de las 19 ciudades, y de ese viaje maravilloso, ¿no? En busca de una Sefarad que muchos de nosotros no conocíamos, ¿no? Que nos parece una manera muy interesante de aproximarse a España y de descubrir otra manera diferente, ¿no? de enfocar viajes por nuestro país. Pues hemos hecho una serie de reportajes que van a estar publicados en redjuderías.org y una serie de tertulias que vamos a hacer pues por toda España, empezando por Madrid y por Bilbao. Y la verdad es que bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Yo personalmente que viajé por Segovia, Vélez y Toledo, donde había estado muchas veces, pero no viendo la herencia judía. ¿Viajaste con otros ojos? Totalmente, ¿no? Claro, porque son maneras de aproximarse que no dejan de ser maneras nuestras, o son maneras nuestras, pero bueno, que yo creo que uno cuando viaja, es mi caso personal, creo que uno cuando viaja es mejor persona, con lo cual encima que cuando viajas eres mejor persona, aprendes, no, pues yo creo que es una ya miel sobre hojuelas que se dice. Y bueno, la verdad es que es una parte de nuestra herencia importantísima y que te permite acercarte a lugares que crees conocidos de una manera que no conocías, con lo cual es muy, muy interesante. Si os parece, ofrecemos la cita de mañana para que nuestros oyentes vayan agendándolo. Será este viernes a las 7:30 en Be Travel Brand Experience en Madrid, en la calle Miguel Ángel 33. Muy cerquita de aquí. Muy cerquita de la redacción de Radio Sefarad. Ya lo decíamos cuando ofrecimos esta noticia en nuestra agenda cultural. Y la próxima será en Bilbao, en la FNAC, el 14 de noviembre. Sí. Bueno, como tengo la suerte de que los 3 seáis periodistas, os voy a pedir un titular para que describáis esta experiencia. No esta experiencia, sino vuestra experiencia. Comenzamos contigo, David. Sí, muy bien. Bueno, pues yo siguiendo el titular que vi al artículo que escribí después de este viaje, puedo decir, o bauticé a las juderías que yo visité como las juderías del destierro, porque, bueno, fundamentalmente son las juderías del norte de España, las que pertenecieron al antiguo reino de Navarra, y donde muchos de los judíos que fueron expulsados del resto de reinos que entonces conformaban la península ibérica, acabaron porque Navarra fue el último de los reinos ibéricos en el que se produjo la expulsión judía. Tu titular, Carmelo. Yo estuve en las juderías extremeñas, es decir, en Cáceres, Plasencia y Hervás. Y yo la verdad es que, como soy un poco desastre, no recuerdo cuál es el titular del artículo que hice, que seguro que era un gran titular. Seguro. Pero no me acuerdo. Casi inolvidable. Casi inolvidable, efectivamente. Pero lo que se me ocurre, porque yo también, a mí, digamos, un poco reflexionando después del verano, lo que me ha llegado, digamos, la principal conclusión, el principal mensaje que yo le daría a la gente es un poco lo que comentaba antes Clemente, ¿no? No importa que conozcas Cáceres, acércate, ve a ver la judería, ve buscando ese legado de Sefarad y verás cómo conoces otra Cáceres, ¿no? Incluso aunque ya hayas pasado por esas calles, por así decirlo. Entonces, quizá el titular que yo pondría sería Descubriendo otra Extremadura, una cosa así. Pues a mí me la ha quitado. Iba a decir una Castilla diferente, que es lo que yo sentí, pero es que además, y esto lo confieso así públicamente, me da mucha vergüenza, pero la gente que me conoce lo sabe, yo soy pésimo titulando. O sea, yo sufro mucho titulando. Así que, entonces te he puesto en un auténtico brete. Sí, es verdad que, bueno, es una Castilla, o sea, estas ciudades monumentales que son patrimonio de la humanidad, Toledo, Segovia, Ávila, son ciudades que de por sí mismas son un destino de viaje, ¿no? Pero digamos que bajo la impronta de la herencia sefardí adquieren otro valor que si tú le quitas esa herencia, son otras ciudades diferentes y mucho más pobres, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el caso de Segovia, porque en Ávila sí es verdad que es una herencia sefardí que ha quedado más en lo documental, ¿no? Donde más allá del callejero sí te pide un esfuerzo igual más amplio, más grande, pero Segovia o Toledo son auténticas perlas, ¿no? Y no se pueden entender sin herencia sefardí. Yo disfruté mucho particularmente en Segovia. O sea, haciendo la ruta, bajando a la necrópolis. Además, tuve la fortuna de un clima maravilloso. O sea, para mí realmente son unas estampas que yo no conocía esas ciudades. Y sigue siendo Castilla, ¿no? Que Castilla es un poco como la quinta esencia de lo español.
Y en el caso, ¿no?, de Segovia, Ávila y Toledo, más aún, ¿no? Yo creo que es eso, no es una Castilla diferente, pero es una Castilla muy plena, mucho más plena. Luego hay otra cosa en estas rutas que hemos hecho, que, digamos, todas las rutas incluyen cosas dentro de la misma ruta que son muy diferentes, ¿no? Ávila, Segovia, Toledo son 3 ciudades que son castellanas, que tienen esa carga histórica, pero que son muy distintas. En el caso de la ruta que yo hice, estamos hablando incluso de 3 puntos, que uno es una ciudad, pues una capital como Cáceres, aunque es una capital pequeña, pero no deja de ser una capital. Plasencia es una ciudad de estas medianas, de provincias, que tenemos con un tamaño distinto y tal. Hervás es un pueblo grande y con muchísimas cosas que ver, pero es un pueblo. Entonces, seguir una ruta que tiene un hilo de conexión muy claro y que está muy bien, pero te permite al mismo tiempo ver cosas muy distintas, más allá, además del propio legado sefardí, ¿no? Pues sociedades diferentes, murallas diferentes, cosas muy distintas. Y yo eso creo que también le da valor al viaje. Y si en vez de hacer, digamos, solo la ruta que hemos hecho cada uno de nosotros ahora, pues que tenía 3, 4 ciudades cada una de ellas, hacemos más rutas, es decir, si nos planteamos, bueno, pues esta Semana Santa voy a hacer las de Plasencia, luego el siguiente puente haré las de Castilla, el verano que me apetece hago las del norte, que hará más fresquito y tal. Pues yo creo que vamos a ir teniendo una experiencia realmente muchísimo más rica, una experiencia de cosas muy diferentes que todas tienen, como digo, ese hilo conductor que es muy interesante y que realmente, por desgracia, yo creo que en España no le hemos prestado mucha atención hasta hace muy poquito, incluso quizá no se las seguimos prestando, pero eso, en el que vamos a descubrir cosas que nos van a gustar y con puntos muy, muy, muy distintos, con cosas muy diferentes. Era eso precisamente lo que te quería preguntar, David, si os hace especial ilusión dar a conocer este legado al resto de los españoles, porque como apuntaba Carmelo, es una riqueza que no siempre ha sido bien conocida, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, porque efectivamente la cultura judía, a pesar de la impronta que ha dejado en España, después de siglos de convivencia entre 3 religiones, pues se desconoce absolutamente, ¿no? Incluso todavía se siguen mencionando clichés sobre los judíos que, bueno, pues que en el siglo en el que vivimos no tienen razón de ser. Entonces, motivo de más el conocimiento de las juderías para desterrar todos estos clichés y para aprender una cultura y un legado cultural que es absolutamente ignoto para, me atrevería a decir, que el 80 o 90% de los españoles. Españoles que pueden ser españoles y no españoles, porque por supuesto, también hay muchos visitantes que llegan desde fuera de nuestro país, que pueden ser descubridores de Sefarad, ¿no? También está el tema del pasaporte. Sí, es una iniciativa muy bonita que ha hecho Red de Juderías, con la que tú vas visitando las juderías, vas pidiendo cuando llegas a las diferentes, son 19 ciudades, el mapa está en redjuderías.org, y se te entrega un pasaporte que tú al visitar diferentes puntos de la red, hasta 5, los primeros 5 te van dando ya una serie de obsequios, ¿no? Bueno, es una manera también de fidelizar y también de incentivar, ¿no? Y descubrir, ¿no? Convertirte en como hemos sido nosotros, descubrir desde Sefarad a una escala pequeña, pues que los viajeros puedan ser a una escala mayor. Yo creo que es muy interesante. Además que abunda en patrimonio, abunda en gastronomía, abunda también en monumentalidad, pero sobre todo también que es una cosa que yo por lo menos es la percepción, porque cuando hicimos este viaje cada uno, digamos que el cometido era como dar nuestra visión, ¿no? O sea, eran viajes de autor, por así decirlo, ¿no? Y yo, en mi caso concreto, lo que yo me quedé, y lo sabía antes de ir, y lo viví durante el viaje, y lo he intentado transmitir después, es que es una parte nuestra, que somos nosotros, pero desde los pies hasta el último pelo de la cabeza. Y eso no se puede ni borrar, ni olvidar, ni al revés, hay que vivirlo. Y es que no veo una distinción, ¿sabes? O sea, es parte de mi cultura. Como hay otras partes, una cultura visigótica, árabe, yo qué sé, romana. O sea, es España, es una parte importantísima de la cultura. Yo creo que es eso, en mi caso, lo que yo sí quiero poner en valor. O sea, que no es una cosa exótica que de repente, porque de hecho si paseas por Segovia o por Ávila, sobre todo por Segovia, que está súper bien conservada la judería, bien restaurada. Hacen un gran trabajo. O sea, es que no hay una arquitectura sefardí, o sea, es que eran las mismas casas, los mismos, claro, pues somos nosotros, o sea, vivimos todos en las mismas casas, comíamos más o menos parecido, pero bueno, o sea, lo que son unos grandes rasgos son pequeñas particularidades lo que había diferente. Y eso yo creo que es lo que yo llamo la atención, o sea, que es que eso es nuestro, somos nosotros y nosotros nos expulsaron a nosotros mismos, o sea, yo creo que es en mi caso lo que he visto, y sobre todo en Castilla, que es, ya digo, 3 ciudades muy adustas, muy recias, ¿no? Pero que
que eso es así, ¿no? Y no, como bien dice David, ¿no? Que hay mucho cliché que yo es que no acabo de entender todavía como tantos clichés, ¿no? O sea, que somos nosotros. Y luego a mí hay dos cosas que me gustan. Una es más en serio, que es el hecho de poder viajar y aprender. Antes creo que lo ha comentado también Clemente. Es decir, que tú haces un viaje... Eres mejor persona. Diferente. No sé si mejor, diferente. No, pero siempre mejor. Las juderías de Rejuderías son realmente una oportunidad para volver a casa sabiendo historia y sabiendo historias. Y a mí eso me parece fantástico. Es decir, yo creo que realmente es una oportunidad no solo para nosotros, sino, por ejemplo, para cuando viajas con tus hijos. Digamos, este tipo de viaje a mí... Digo, sí, eso que no eres turista, eres viajero, ¿no? Exacto, no, pero eso, y que vuelves a casa y te lo has pasado bien, has comido bien, has disfrutado, pero además sabes más. A mí eso me parece que es, digamos, lo mejor que puedes hacer viajando. Todo lo demás está bien, es decir, viajar para divertirte es fantástico, viajar para ir a la playa es fantástico, pero a mí me gusta si además tienes la oportunidad de aprender. Y luego hay otra cosa que es un poco más en broma, pero también es en serio, que es que los viajeros somos, por lo general, bastante snobs. Y nos gusta ir a sitios o hacer cosas que... Presumir. Exacto, que no, y contarle a tu vecino, pero que no conoces la judería de tal. Entonces, realmente, las juderías de la red de juderías son una oportunidad para descubrir a los demás, a los que nos rodean. Nosotros, digamos, como periodista, pues ese es nuestro trabajo, pero es algo que nos gusta a todos, ¿no? Pues descubrir a los demás, tener la oportunidad de que hay cosas que están ahí, que están muy cerca, que a lo mejor, como decíamos antes, tú ya las conoces, pero no te has fijado en eso y que valen la pena. Y oye, eso siempre te queda muy bien. Vas a quedar ahí en las conversaciones, en esa cena, vas a ser tú el que quede ahí como un campeón. Joder, con las juderías que espabilado. Pues oye, eso también está bien cuando viajamos. Por ejemplo, viendo el trabajo de David, ¿no? De los diferentes, ¿no? De los seis periodistas que hemos sido y todos los reportajes que se han hecho y en redes, sí. Y a mí el que más me llama la atención de todo, que no conozco, es el reportaje o el trabajo, la visión de David sobre Tarazona en concreto. O sea, que es que me voy a Tarazona, pues a la que pueda me voy a Tarazona porque quiero ver dónde ha estado él y quiero pasear por donde él ha paseado. Me ha parecido lo más inspirador yo tengo mucha querencia por Palma y pasear por la Palma en concreto y por la Judía de Palma. Eso es una cosa que no se conoce. No sé, David, si él tendrá algo que decir sobre Tarazona o su viaje. No, me parece muy, muy inspirador toda esa zona. Pues probablemente Tarazona sea la judería del norte más impresionante, quizá también por la propia orografía de Tarazona, porque Tarazona es un poco, salvando las distancias, como Cuenca, ¿no? Tarazona está elevada en una especie de montaña o de cerro, y alrededor de la ciudad, en la zona baja, discurre el río Quiles, me parece que se llama, si no recuerdo mal. Entonces ya ese hecho, el llegar a Tarazona y verla allí subida en esa montaña, pues ya tiene la imagen del paisaje, ya tiene su propia épica, ¿no? Y luego, indudablemente, también determinado por la orografía, el hecho de la construcción de la propia ciudad. Es que necesariamente las callejas estrechas, los edificios unos pegados a los otros, pues te retrotraen a esa Edad Media en la que, como bien decía Carmelo, creo que era, los judíos no se diferenciaban, no es que no se diferenciasen, es que era imposible diferenciarlos, salvo por las prácticas religiosas, del ciudadano cristiano o incluso del ciudadano musulmán, ¿no? Y desde luego Tarazona es la judería que a mí también más me gustó y me impresionó, sin desmerecer a ninguna de las otras. No, por supuesto. Claro. No. Cada una tiene sus peculiaridades y sus particularidades. Vamos a dejar que Carmelo y que Clemente se queden con un detalle que desconocían de cada una de una de las juderías que habéis visitado. Yo, si me tuviera que quedar, me quedaría con el Jardín de Mosé de León, en Ávila. Me pareció un lugar no conocía la figura de Mosé de León. Sí conocía Ávila, fíjate, o sea, he ido a Ávila 300 veces por 1000 razones personales además. No conocía el jardín y me pareció un lugar casi telúrico. O sea, me pareció como, no conocía ese gran otro místico, ¿no? Energía, claro. Totalmente, me quedo con ello. Pues yo voy a quedarme con un detalle que no es ni monumental, ni es lo más bonito, pero a mí me llegó de alguna forma al corazón. Es en Plasencia, en lo que era la calle de la Judería Nueva, gracias al trabajo de historiadores, se han puesto unas placas
exactamente donde estaban las casas de algunos judíos, de algunas familias judías que vivían en Plasencia. Entonces tú estás allí y ves una placa que te dice que allí, pero justo allí, es decir, bueno, justo allí puede ser un metro arriba o un metro abajo, pero vamos, allí vivía pues Moshe, Abraham, no sé qué. Y a mí eso realmente fue un momento en el que cuando las descubrí, porque nadie me lo había dicho, o sea, de esto que te lo encuentras por la calle, cuando las descubrí me pareció muy emocionante, porque realmente sí que había ahí un momento de conexión con esa familia concreta que tiene nombre y apellido, claro, que realmente me pareció muy emocionante. Incluso, aunque de las casas, por desgracia, y como por otra parte es lógico porque han pasado 500 años, no se conserva nada. Es decir, pero sí que sabemos que estaban allí, no en un genérico allí, sino allí en ese punto, en ese metro de la calle. Y a mí eso realmente en aquel momento me pareció muy emocionante. Ya digo, no es lo más bonito, por así decirlo, pero sí que fue, yo creo, el momento del viaje en el que realmente conectaste. Hubo esa conexión, o mejor dicho, esa conexión fue más fuerte, porque la verdad es que esa conexión, cuando viajas un poco con este enfoque o con esto en la cabeza, enseguida la sientes. Es decir, enseguida esas calles cobran un significado que antes no tenían y que realmente las hace mucho más interesantes. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, pero seguro que tienen muchas ganas de seguir oyendo hablar de estas 19 ciudades, de estas 19 juderías que han recorrido periodistas como Carmelo, como Clemente y como David. Están todos invitados a estas tertulias, que también se llaman Descubre Sefarad. La primera, ya les decimos, en Madrid este viernes 27 de octubre a las 19:30 en Vide Travel Brad Experience, y la próxima el 14 de noviembre en la FNAC de Bilbao. Habrá muchas más, como también muchos otros viajes. Muchísimas gracias por ir y contárnoslo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros.